Hola, yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros y hoy voy a hacer un especial porque el canal cumple un año. Bueno, lo cumplió hace unas semanas, pero entre las reseñas de los libros, los wrap-ups, los book hauls, los TBRs y demás, pues no se pudo hacer en su momento, por lo tanto, el especial va a ir hoy, que será una mezcla de varias preguntas que he visto en distintos canales, lo he refundido más o menos y preguntas sobre mí. Bueno, pues como ya dije en la cabecera del programa, hoy voy a hacer un preguntas sobre mí en honor, pues eso, a que ya llevo un año con el canal. Lo suelo decir al final, pero hoy ya lo voy a decir al principio. Muchas gracias a todos los que me seguís, a los que ayudáis a que este canal siga en activo. Si lo creé en su momento, y esto valga ya por una de las preguntas, fue porque, bueno, seguía bastantes booktubers, me gustaba lo que hacían, yo creía, bueno, pues que también me gustaba hablar de libros, no tenía mucha gente con la que hablar de libros a mi alrededor porque no, mis amigos no es que lean mucho, afortunadamente sí estoy intentando que mis hijas sí lean, entonces hablaba con ellas, pero claro, de momento no leen los mismos libros que yo, aunque ya estamos empezando a coincidir en algunas lecturas, porque estamos ya en la preadolescencia, adolescencia. Entonces, bueno, ya podemos coincidir con algo, pero si me animó algo a hacer el canal, pues o seguir a varios de los booktubers y contar a los que me quisieran escuchar, a vosotros, a quienes estoy infinitamente agradecida, pues eso, cómo iba con mis lecturas, qué estaba haciendo, qué quería leer y demais. Sí, en gallego. Si escucháis algún ruido a mi alrededor, es que tengo por aquí a mis peques apoyándome a resolver estas preguntas y de paso también estaban jugando por ahí con sus maquinitas. Bueno, mi nombre es Milagros, Mila para los amigos y para todos los que me seguís aquí en el canal y los que veis asiduamente esto. Estudié matemáticas, pero siempre desde muy pequeña me ha gustado leer, la literatura y vivir un sinfín de aventuras. Empecé a leer ya de muy pequeñita, con 3 añitos, yo ya iba a párvulos, y bueno, lo que se llamaba antes parvulitos, y me acuerdo que lo que me traía ya desde el comienzo, nada, eran los libros, esas letras, letras de aquella yo no lo consideraba letras, pero esas cosas que aportaban historias, entonces siempre estaba ahí, quiero saber más, quiero leer más, y sí, pues enseguida aprendí, y me acuerdo del primer libro que teníamos allí en clase, que era El pájaro verde, que además tenía un pájaro de color verde y con algunos otros colores, que tengo la foto y la en mente mi imagen, nunca fui capaz de volver a encontrarlo porque lo leí en su momento para la clase, lo releí, lo leía todos los veranos. En realidad fue que recuerde el primer libro entero que había leído, y eso que era un libro de texto para aprender a leer y tenía sus pequeños... creo que tenía varias historias o retazos de textos de otros cuentos para ir enganchando a los peques, pero para mí fue el que me caló y el que me llegó al alma, digamos. ¿Mi género favorito? Pues en realidad, cuando empecé a leer, como a mí no me regalaban muchos libros y tenía que ir cogiendo lo que había por la biblioteca del colegio y algo así, digamos que empecé leyendo prácticamente clásicos de aventura. Emilio Salgari, Alejandro Dumas, algo de Julio Verne, y después ya pasé pues a Enid Blyton con los 5, Jerry West con los Hollister, Lisbeth Werner con Pack, y lo que sí me compraba y que también era muy asidua era los cómics que tenían mis padres en su momento de su época. Bueno, pues ya que no había por casa otra cosa, pues sí, leía los cómics de Roberto Alcázar y Pedrín. Recuerdo que el Jabato, el Guerrero del Antifaz, el Capitán... Había un capitán por ahí. Capitán Trueno. Sí, bueno. Buffalo Bill y así muchos de estos. O sea que yo desde muy chiquitina
pues siempre estuve ahí pendiente de los libros, de darles la lata a mis padres, pues quiero ir a la biblioteca, quiero cogerme estos. Me frustraba muchísimo cuando tenía en mente, ya cuando fui más adolescente, quería leer un libro, iba a la biblioteca y no tenían ese libro. Porque como ya os dije, a mí no es que me comprara muchos libros, como a mis padres no les gustaba mucho leer, y además siempre estaba, cada vez que me regalaban uno, que siempre era por mi cumpleaños, y solo me regalaban uno, hasta que después mis amigas me empezaban ya fuimos más adultas, me empezaban a regalar cada una un libro, porque sabían de mi obsesión, de mi afán por la lectura. Pues claro, me lo regalaban y prácticamente en esa tarde o en 2 días me lo ventilaba. Y claro, ¿qué hacía yo? Cuando no podía ir a las bibliotecas y tal, con los pocos libros que tenía en casa, releía, o sea que había libros que yo creo que leí 50 veces. O sea que ya os digo, por eso igual hoy en mi casa, mi obsesión siempre por estar rodeada de libros, porque ir a las bibliotecas yo me podía pasar allí, entrar a las 4 de la tarde y salir a las 8. Y yo creo que aún hoy sería capaz, pero como ya hay otras obligaciones y demás, pues no me puedo perder tanto, tengo que ir a tiro fijo. Aunque si tengo una tarde o un día así, bueno, pues me quiero perder. Prefiero perderme en una biblioteca porque como vaya a una librería me arruino. Entonces, pues pasearme por allí, mirar, ay, este autor, o este libro que me llama, pues sigo disfrutando de eso. Entonces, lo que os decía, hoy en mi casa, en mi estantería, entre mis libros, los de mi marido, bueno, que son de todos en general, pero los que yo compro, los que compra él, los que son de las niñas, tenemos, creo que sobre unos 6.000 libros en casa. ¿En serio? ¿Qué pocos? Entonces, bueno, yo lo que ahora estoy leyendo quizá mucho más juvenil para intentar ver lo que puede ser más apto para ellas. A mis hijas les gusta mucho la fantasía. Yo ya llevo un año leyendo mucha fantasía, porque ya os digo, de lo que leía de pequeña siempre me ha gustado, o sea, de leer a Alejandro Dumas y Emilio Salgari y todos estos. ¿Qué repercusión tuvo después en mi carrera lectora? Pues que casi uno de mis géneros favoritos era la novela histórica. Novela histórica y, por otro lado, novela de aventuras. No me gustaba en su momento la novela romántica, debo decir, contra mi cargo, que consideraba que los que leían romántica, pues a ver qué clase de lecturas leían, porque claro, yo venía de leer estos autores. Después me empecé a meter desde muy jovencita, también casi pre la adolescencia, con algunos de estos clásicos, llamémosle clásicos, que leí siendo ya muy joven, a Dostoyevsky, a León Tolstoy. Había leído, porque estuve revisando de mis libros, que tengo que volver a releer, a ver qué impacto me vuelven a ocasionar. Thomas Mann en su momento, Jane Austen me los leí y ahora los vuelvo a releer porque de algunos ya, claro, no me acuerdo, es que tenía, os digo, 15, 16 años cuando ya empecé a leer esos autores, y unos me parecían, por ejemplo, recuerdo que haber leído Crimen en Castigo en aquella época me pareció un auténtico tostón. Hoy lo quiero volver a releer. Yo creo que ya lo enfocaría de otra manera, pero como eran los libros a los que me podía acercar con la paga que me daban, que costaban, recuerdo, esos clásicos, 25 pesetas, 100 pesetas como mucho, lo que me podía comprar yo con lo que me daban, pues claro, me iba metiendo en todas esas historias. Además me acuerdo mucho, supongo que os acordáis, de la cadena comercial, el centro comercial aquel que se llamaba Simago, que de vez en cuando, sobre todo de cara al verano, ponían de estos clásicos así, con letra muy pequeña, de los años 70, principios de los 70, principios y finales de los 70, que eran de la editorial Ramón Sopena, que tenía unos clásicos así con una letra súper minúscula, que yo aún los conservo todos, o muchos, porque no soy capaz de encontrarlos con letras normales y con portadas actualizadas y adaptados a hoy en día. Entonces, bueno, pues de ahí pues tengo muchos clásicos que, bueno, la traducción bien dejaba que desear, pero como yo mi afán era leer y necesitaba leer, y para los viajes en autobús, sobre todo, también cuando iba a la universidad, me desplazaba desde mi localidad hasta Santiago, que es donde estudiaba, pues yo necesitaba leer. Y me acuerdo que cuando me animé en la primera vez a leer en el bus,
en el autobús, que me llevaban ese destino, que era 1 hora y media de viaje y que me decían, te vas a marear, y yo, bueno, pues lo voy a coger, voy a intentar tal. Y no me mareaba. Lo que disfruté, que yo decía, Dios mío, puedo aprovechar 1 hora y media a la ida para la localidad y 1 hora y media el viernes cuando me venía, a margen de las horas que consiguiera escapar durante la semana, solo para meterme allí en el medio de la lectura. Era un disfrute y un goce que no daba crédito de poder disponer de ese tiempo. Así, sin tener que pensar en otra cosa nada más, que me embarcaba en el autobús, era el primer inicio de salida y como mi parada era la última, pues no me tenía que preocupar de nada. Desconectaba de todo y allí me metía, porque me tiene pasado de ir leyendo en el autobús y pasarme de parada. A vosotros no. En fin. Entonces, pues eso, mi género favorito era la novela histórica, los clásicos también me gustaban bastante, los libros de aventuras. Hoy ya debo decir que hay muchas novelas románticas que me gustan. Sigo pecando mucho porque no he encontrado todavía, o he encontrado muy pocas novelas románticas ambientadas en la actualidad, pleno siglo XX o finales del siglo XX, XXI, que me gusten. Sigo tirando más hacia las novelas románticas victorianas, de la Regencia, de Highlanders, antiguas. O sea, como veis, casi todo me suele tirar hacia la antigüedad, hacia el ambiente más de ficción histórica. De los libros de fantasía que, pongamos que me he iniciado gracias al canal de Belén de todo lo que leo a leer, también me suelen gustar más y disfruto más con los libros más, digamos, de corte más épico, más de ficción histórica, como las crónicas de las Dragonlance, el que estamos ahora leyendo del Batídico. Todos esos libros de fantasía que parecen más ambientados, eso, en la Edad Media, en ese tipo de ambientes, pues me gustan más que, por ejemplo, otros de fantasía más actual. Igual es que todavía no encontré pues, esos libros de más de fantasía actual que me puedan llegar a gustar, pero esos, de momento, puedo decir que sí son los que me rechiflan. ¿Qué más cosas sobre mí os puedo contar? A ver, me encanta cocinar, sobre todo repostería. Bizcochos, tartas, me gusta experimentar cuando me dejan y añadir ingredientes así raros y probar. Ahora, en época de carnavales, como estamos, suelo hacer siempre los postres típicos de carnaval. Este año todavía no he empezado, pero hoy, que lo estoy grabando, hoy sábado, que ya empezaron los carnavales, digamos, pues sí, igual haré pues eso, lo que son aquí las filloas típicas, los orejas de carnaval, algunas rosquillas, entonces pues disfrutaremos de esos menús propios de la época. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, en cuanto a mis escritores favoritos, en el canal he hecho, bueno, no sé si de escritores, pero sí por lo menos de libros favoritos, nada más empezar el canal prácticamente, he hecho cada mes varias batallas de libros favoritos, uno general y después creo que hice la batalla de los libros de novela histórica, la batalla de libros de clásicos, creo que la batalla de libros de fantasía, la batalla de libros de thriller, policíaca y demás, que también es uno de los géneros que me gustan. Como me inicié en el thriller y en la policíaca, bueno, misterio, sobre todo, pues quizás con Enidlito. Me encantaban los libros de los 5, con los Hollister. Después de los Hollister, los 5 y Pack, pasé a los libros de Agatha Christie, que me rechiflaban. No los leí todos. Ahora en el canal estamos leyendo todo Agatha Christie por orden. Había leído así algunos libros sueltos que se podía conseguir en la biblioteca y la verdad es que ahora estoy rechiflando de poder volver a esas lecturas de Agatha Christie y poder leerlas en orden, aunque en realidad se podrían leer porque no son de momento, por lo menos por la parte de Miss Marple, no vemos que tengan así como un hilo o una conductor, se podrían leer salteados, pero así también vemos cómo va evolucionando lo que es la escritura de la autora. Y en los últimos libros de Miss Marple debemos decir que ya creo que le estamos cogiendo el punto, por lo menos a esos. Y ya veremos con Poirot si nos pasa lo mismo. Escritores favoritos míos. Qué bien, volvemos otra vez a los libros. ¿Veis cómo a mí me encantan los libros? Pasamos de estar hablando de comida, de qué me cocina y vuelvo otra vez a los libros.
Pues escritores míos favoritos en sí, sin tener que hablar de libros ninguno, de los escritores españoles. Digamos que me encanta. Santiago Posteguillo, vamos, top 1. Ahora mismo que estoy leyendo la serie de Valentina Redondo, ¿cómo se llama? María Oruña, también me fascina. ¿Qué más autores españoles hay? Hay otro de policíaca que edita la Maeva, Julio César Cano o algo así, que es un policía que es de Barcelona, pero que los crímenes están todos ambientados en Valencia, que también me rechiflan. Y aunque sigo varios canales que ponen a Pérez Reverte a caer de un burro, pues a mí me encantó su serie de A la Triste en su momento. La verdad es que las novelas que él saca y que he leído, a mí me gustan. Que puede estar de acuerdo con muchas de las opiniones que dice, que manifiesta, bueno, eso ya es otro cantar, pero la forma de escribir y cómo lo hace, cómo nos cuenta las historias, a mí personalmente me gusta, aunque aquí seguro que me llueven muchas críticas, pero a mí, yo creo que ¿sabes? Si me gusta, me gusta. Otra cosa es si opino o no lo mismo que él. En cuanto a autores extranjeros, bueno, Jane Austen me gusta, pero al mismo nivel o un poquito por encima, y cuando en el canal lleguemos a Norte y Sur ya lo descubriréis, Elizabeth Gaskell es que me fascina. Otro de mis autores favoritos, que algunos dicen que es un poco tedioso, es Charles Dickens. Para mí es uno de los grandes autores ingleses. Wilkie Collins también, y como veis, que me voy de los extranjeros, me gustan los clásicos. Y claro, Alejandro Dumas, me encanta, me fascina. Para mí, Emilio Salgari también es un autor que me consiguió liberar de las tardes de tedio. De los actuales, me encanta Stephen King. En el canal estamos leyendo ahora todo Stephen King por orden cronológico. Y, por ejemplo, Carrie ya lo hemos terminado de leer, ahora estamos releyendo, que ya es la tercera vez que lo voy a leer, el de Misterio en Salem Slot, y no defrauda. Siempre, aunque el personaje tenga su historia, por lo menos en Carrie, siempre le llegas a entender ¿por qué hace eso? O sea, que te llega a calar hasta el personaje malo en el corazón. En Misterio en Salem ya os puedo asegurar que no creo que nos cale nada. Pero bueno. ¿Qué más? Me gustan las mascotas, mis animales preferidos. Y ahora sí, que si mis hijas siempre nos están preguntando, ¿el perro o el gato? Pues los dos. La verdad es que yo adoro, me encantan los animales. Cuando era pequeña siempre adoraba ir al campo a ver a mis abuelos para estar allí con los perros. Al principio, cuando yo era muy pequeñita, tenían 2, después solo quedaba 1. Pero es que yo no quería estar en ningún otro lado que no fuera allí. Estaba de día, menos por la noche, desde que me levantaba hasta que me iba para la cama, yo siempre estaba con el perro a cuestas al lado. Cuando era pequeñito, después en brazos, después jugábamos, corríamos, es que lo pasaba pipa. Y con los gatos también. O sea que yo soy de perro y de gato. ¿Qué le vamos a hacer? Gato. Y si tuviera una casa muy grande con un campo, yo creo que hasta tendría, yo qué sé, algún conejito por allí, alguna oveja también para así peludita para abrazarla, un caballito, no sé, yo es que soy muy, muy, muy de animales. Ovejas no, que soy alérgica a la lana. Bueno, ya habéis oído. A mi hija le pica mucho, mucho la ropa de abrigo que tiene lana, se vuelve histérica. ¿Qué más? Una de mis pelis favoritas de siempre, además me acuerdo de verla ya desde muy pequeña, Lo que el viento se llevó. La vi, yo creo que hasta la llegué a ver una vez que la echaban a las 12 de la noche en inglés, cuando no tenía ni papa de inglés. Bueno, pues como me acaban de llamar por teléfono, ya no sé por dónde iba. Pues cambiamos de tercio y volveremos a los libros, no os preocupéis, ya veréis. Okay. Mi obsesión es hablar de libros, que me sirve el canal para explayarme en este tema. ¿Playa o campo, por ejemplo? A mí me encantan las dos cosas. La verdad es que como me gustan las dos cosas y el campo lo puedo disfrutar más quizás a lo largo del año, pues en verano también me gusta disfrutar de la playa. ¿Qué es lo que no me gusta quizá de la playa? Lo mismo que no le gusta a mi hija mayor. Las masificaciones, digamos, de la gente, porque a veces vas a la playa y prácticamente quieres tener tu espacio, tu estructura, y estás
con tu toalla pegada y escuchando las conversaciones de la otra persona que tiene al lado. Pero bueno, pero sí, me encanta también. Y estar allí tumbada en la arena, tomando el sol, leyendo, pues es así también muy relajante y para disfrutar. Y después pasear también. Yo, aunque me gusta leer, reconozco que en la playa, aparte de estarme remojando en el agua, sí, me remojo. También me encanta pasear en la orilla con las olas batiéndome en los pies, pero a mí me gustan esas playas. Me gustan más las playas de olas, así con mucho oleaje, no sé, me dan así con ese aspecto salvaje de naturaleza bravía, y eso me gusta más ese tipo de playas que las más tranquilas. Cierto que para nadar son más adecuadas las que tienen menos olas, las más tranquilas y demás. Y el campo, pues también me gusta para pasear entre sus hojas, sentarse de vez en cuando en un banco, caminar por los empedrados. Por lo tanto, escoger, como dicen algunos muy claramente, yo soy de playa, no, yo soy de campo, yo soy de las dos cosas, igual que con los perros y los gatos. ¿Qué le vamos a hacer? Nada. Aquí casi imposible decidirme. O sea, que mi lugar ideal sería una casita rodeada de campo que tuviera una bajada o un camino así también pedregoso o tal, que te fuera llevando a una pequeña calita, a una playa. Ideal, ya lo estoy imaginando y sería feliz, vamos, y con una casa enorme, con, vamos, muchísimo espacio para una super mega biblioteca. Porque cuando voy también, y ya veis cómo acabo recalando en las bibliotecas y en los libros, a la biblioteca que tiene aquí al lado de donde yo trabajo, la biblioteca Garcés, aquí en Coruña, disfruto, o sea, yo me imagino, y si viviera aquí, con una habitación, o 3 habitaciones, claro, para lo que es la familia, y una cocinita, y todos estos libros aquí debajo, prácticamente yo sería feliz, poder bajar y decir, pues ahora me apetece este, ahora aquel. Mi sueño hecho realidad, pero no va a poder ser. ¿A qué le puedo tener miedo yo? Pues no sé, a los animalitos que menos me gusta quizás son las arañas. No sé por qué, pero bueno, antes les tenía verdadero pánico, chillaban, no era capaz ni matarlas, me quedaba bloqueada, pero desde que nacieron mis hijas como que me he hecho más valiente y tal, o sea que sí que soy capaz de enfrentarme a ellas, o sea, un pánico que me dé miedo a hoy en día sería a que a ellas les pasara algo, cualquier cosa, digamos. Eso es algo que sí, hasta puedo llegar a tener pesadillas con eso. Si he escrito algo, pues sí, a veces escribía, bueno, tengo algunas historias ahí medio sin acabar de mi juventud, algunas de toques así medio fantásticas, con escenas así bastante cruentas y crueles, y con pequeños toques románticos, pero bueno, que estaban por ahí en el limbo ya perdidas, y escribí algunos relatos para participar en algunos concursos y he ganado algunos, incluso. Debo decir que en uno de ellos, bueno, yo conocí al jurado, evidentemente nunca dije que participaba hasta que me entregaron el premio, entonces ya se sabía quién era, pero me acuerdo en algunas de los debates que por un lado me llenó de orgullo, pero por otro lado me reía, ¿no? Que decían que era imposible que alguien de los que participaban en ese certamen en concreto pues pudiera escribir de esa manera, ¿no? Que tenía que haberlo copiado a algún sitio, y con lo que me costó escribir el relato. He dicho allí, o sea, no sé, creo que tenía los ojos como platos, interiormente me estaba riendo y yo, pero ¿qué sabrás tú? Por lo tanto, una vez que salió el ganador y que fui yo, pues me enorgullecí, y no sé los otros lo que pensaron, pero vamos, que el relato no fue copiado para nada. Se me da fatal, pero pésima pintar. Dibujar y, bueno, pintar no, vamos, a mí me das el dibujo y pinto, por ahí, como bien, más o menos a mi aire. Pero lo de dibujar, pues no. O sea, me encanta ver cuadros. Mi hija mayor y la pequeña también pintan divinamente. Tienen algunos cuadros por ahí que os podría enseñar, hechos por ella, que son una gozada. Pero yo la verdad es que me enfrento a un papel en blanco con un lápiz para poder dibujar. Vamos. Y a pesar de que soy matemática, que las figuras geométricas se me dibujar bien, que no. Vamos, las líneas rectas salen curvas y las curvas salen espirales. Que no.
horrible. Dibujar y yo y la pintura y eso nos llevamos un poco demasiado mal, digamos. Soy Capricornio. Y como buena Capricornio a veces pues soy bastante tozuda, pero tengo las ideas claras y me gusta esforzarme e intentar conseguir aquello que tengo en mente, ¿no? Luchar, bueno, pues quiero conseguir esto, pues voy a ver cómo lo puedo hacer. Eso sí, intentar no sin pisar a nadie, ni molestar, me gusta ayudar a la gente, pero cuando tengo una meta clara intento ir a por ella. ¿Que no se puede conseguir? Bueno, si he hecho todo lo posible, pues me frustro, la verdad, hay que decir, ¿por qué no? Porque te tienes que frustrar. Me siento dolida durante una temporada, pero bueno, intento resurgir a flote como el ave fénix, ¿no? De mis cenizas. Pues tengo que volver a intentarlo y en plan, ahora ya veréis, puedo conseguirlo con más empeño, con más tesón y pues igual aprendiendo de aquí, de allá o cambiando de técnica, de táctica para conseguirlo. Película favorita de Disney. En mi casa, yo cuando era pequeña, pues iba a ver el cine que le gustaba más o menos a mis padres, ¿no? Después ya cuando elegí yo, pues ya iba a ver diversas pelis. Me acuerdo de que estando ya en la universidad, que había ido habíamos ido a una pequeña pandilla a ver el cine, bueno, pues a ver, y además coincidía que eran Navidades, a ver qué película vamos a ver y recuerdo que uno de ellos decía, por favor que no sea musical. Y que nos plantamos, bueno, pues la única que quedaba y que parecía interesante, recuerdo que era la peli de Disney de Hércules. Y como no, nada más sentarnos, nada más empezar, se empezaban a cantar. Claro, era por la semana, era una sesión de noche, digamos, entonces niños no había. Recuerdo que nos habíamos reído cuando empezaba a cantar, que bueno, había sido aquello una anécdota muy simpática. De las pelis de Disney que más me gustan de dibujos, digamos, pues digamos que es Frozen, porque fue de esas primeras pelis en las que la princesa no necesita ser ayudada, ya era una princesa guerrera que... Reina. Bueno, vale, reina. Que tomaba ella las riendas del asunto, incluso su hermana era la que luchaba y la que se empeñaba por ir a rescatar a la hermana que se escapó porque tenía esos poderes y casi destroza, bueno, la vida allí de su gente cuando le sacaron el guante, digamos. Anteriormente a esa es verdad que estaba Mulan, pero no sé, no me acababa así de convencer esa. Incluso yo creo que incluso antes de Frozen también estaba, ¿cómo era la chica aquella del arco que se convertía en oso? Mérida. Gracias, Mérida. Pero no, le faltaba algo, no sé lo que era. Y yo creo que hasta cantaban y todo también, pero... No, creo que no. ¿No? Bueno, pues no cantaban. Yo creo que ahí estaba el problema, que no cantaban. Porque a mí también me gustan los musicales, ¿por qué no? En la pelirroja sí que cantan, pero después en Mulan no. Bueno, O sea, pues, Mulan sí que cantan, en la pelirroja no cantan. aclarado, ¿verdad? Porque aquí mis expertas en Disney... Y después, bueno, es verdad que cuando me habían llamado por teléfono estábamos hablando de mi peli favorita, que era Lo que el viento se llevó, que la había visto incluso en inglés. Otras pelis que sí que me acuerdo yo que veía así a escondidas cuando mis padres estaban de noche mirando la tele y yo a veces, pues yo que sé, me despertaba o no tenía sueño y tal, me acuerdo que había sido Drácula, que me había escondido así entre la rendija de la puerta, me había sentado y la miraba así de aquella manera, pero que no me había dado miedo, o sea que nunca llegué a entender las películas de Drácula de Christopher Lee. ¿Por qué le ponían 2 rombos en su momento? Porque yo crecí con los rombitos. Sí, me acuerdo que hasta había otras películas que tenían un rombo o incluso ninguno, que no sé por qué sí que me llegaba más hondo y me producía más miedo. Cosas de la vida y de los niños. O sea, que a veces cuando hacemos esas clasificaciones, pues depende del niño, del adolescente o de la persona que esté mirando la película o serie en general. Series de mi infancia con las que recuerdo así con cariño. Pues mira, si vamos a hablar de dibujos animados, por ejemplo, me encantaba Candy Candy. Y una serie que había en su época que nunca vi ni conseguí recuperar de ningún lado, que era sobre las aventuras del zorro. Porque si hay un personaje héroe que me encante, es ese enmascarado del zorro. No sé por qué. Y eso que luchaba contra los españoles muchas veces. Vaya, allí defendía los intereses de los californianos, la independencia de California y demás, y vamos así a mirar.
pero fue siempre un personaje que estuvo ahí, que me llamó mucho la atención. Uno de los primeros héroes. Otro de mis... Si vamos a hablar de superhéroes, por ejemplo, aquí pues tengo un dilema. Unos son de Marvel, otros son de DC, porque no, a mí me gustan los dos. De DC y Marvel. Todos tienen sus peculiaridades, todos también tienen sus defectos y todos tienen pues sus grandes héroes. Si vamos a equiparar, a ver. Por ejemplo, de Marvel, a mí me encanta Iron Man. Lo único que no me gusta de él, o que le da ese toque pícaro, pero que no me acaba de convencer, por ejemplo, es ese pinta chulesca que tiene, ¿no? Porque parece así que es, vale, yo tengo dinero, yo tengo poder, yo soy así, pero en el fondo lo que me gusta de ese personaje, o de ese superhéroe, es su inteligencia. Es una persona altamente inteligente que es capaz de crear de la nada objetos, o bueno, tecnológicos super mega impresionantes en su momento para destruir o para hacer la guerra y después para tratar de ayudar a la humanidad contra seres extraterrestres. Por lo tanto, otro personaje que me gusta, pero que también tiene un gran defecto del otro lado de DC, es Batman. También es una persona súper inteligente que es capaz de crear aparatos e inventos súper mega tecnológicos para ayudar a capturar a los malos, pero no me gusta ese toque frío, calculador, severo, aburrido, serio que tiene. Podía tener algo más de chispita y de vida. Es un poco tétrico ese personaje en sí. Si vamos a hablar ya de chicas, como no, soy Team Wonder Woman. Es súper mega espectacular, es una semidiosa y tengo a mi hija pequeña que se enfada, pero también hay que reconocer que la mejor de todas es Viuda Negra. ¿Por qué? Eso no es superheroína, eso es heroína. Claro, como dice mi hija mayor, porque es una heroína, es humana, no tiene ningún superpoder mega especial y quizá por eso hay que reconocerle más su valía frente a todos los demás. A ver, antes os hablé de series de dibujos favoritas en su momento, ahora me toca hablaros también de series adultas, bueno, así de personajes reales, no adultas, vamos, en su momento, de mi infancia que más me gustaban. Si a mí me gustaban las aventuras, ¿cómo no me podía gustar, por ejemplo, El Coche Fantástico? Quienes nos criamos en aquella época lo entenderemos, El Coche Fantástico, MacGyver, el MacGyver de aquella época, El Equipo A. Y recuerdo que había una serie que echaban los domingos que estaba basada en la película de los 50, 7 novias para 7 hermanos, y que se llamaba exactamente así, 7 novias para 7 hermanos. Y uno de ellos, el más pequeño, que se llamaba Gabriel o algo así, era el actor o era el hermano o era el actor, Joaquín Phoenix. Sé que están relacionados, no sé si era él mismo o era el hermano que se murió. Ahora mismo ya no me acuerdo, tendría que mirarlo, os lo dejaría por aquí. Pero era el hermano pequeño de los 7 hermanos que vivían en la casa. Sé que lo echaban los domingos a mediodía, 2 de la tarde o así, más o menos. Pues era también una de mis series favoritas que no me perdía ni un capítulo. Y como cualquier cosa que vayamos a hablar, no sé si queréis que en otro especial de preguntas que pueda hacer por ahí en un futuro, queréis que os cuente algo más sobre mí, podéis dejarme preguntas aquí abajo que intentaré recopilar para otro momento. Y hoy, pues así, dilucidando, más o menos las preguntas fueron encadenadas, algunas veces saltando y otras que no, siempre recalando en el mismo tema. Espero que os haya gustado conocerme un poquitín más, esa obsesión que sigo teniendo por los libros y la literatura, que en esa obsesión tengo ganas, es un deseo que tengo ahí en mi mente de acabar estudiando pues un grado de literatura, de lengua y literatura española para, bueno, tener más conocimientos y demás, aunque debería de haber un grado solo especialista que fuera solo literatura universal, de todo, pero bueno, como no lo hay, en principio me gustaría
Es una de las cosas que sí tengo en mente para hacer, si no para el año, pues dentro de 2 años así, pues ir cogiendo asignaturas así sueltas e ir haciéndome el grado de lengua y literatura española. Espero poder conseguirlo. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias a todos por estar aquí durante un año, muchos de vosotros, y a todos los que os habéis incorporado de hace poco. Dadle al like si os ha gustado este vídeo, compartirlo con quien penséis que os pueda interesar, suscribiros, daros a campanilla para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos y, de nuevo, sin que falte nunca, mis más eternas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!